Javier, bienvenido. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Javier es psiquiatra con más de 40 años de experiencia, de los cuales los últimos 7 años fueron como jefe de servicio de psiquiatría en el Complejo Asistencial Universitario de León. También es fundador y actualmente el presidente de la Asociación Nueva Psiquiatría, que tiene como objetivo primordial conseguir una mejora de la actual asistencia psiquiátrica. Javier, ¿crees que existe sobremedicación en la psiquiatría? Sí, estoy convencido. Estoy convencido de que existe una sobremedicación en la psiquiatría. En los últimos 40 años se ha seguido un modelo psiquiátrico que lo encamina todo hacia una psiquiatría biologicista y, y como, y como solución farmacologicista. Estoy convencido de que existe una sobremedicación. ¿Y a qué crees que se debe esto? Bueno, se debe a diversos factores. Como te decía, desde hace 40 años la psiquiatría se ha encaminado, ha tomado un rumbo muy definido hacia la biologización de todos los problemas mentales, buscar explicaciones biologicistas, únicamente biologicistas, y eso unido al sistema de diagnóstico que se ha implantado en estos últimos años, también en estos últimos decenios, pues ha llevado a que realmente lo que hacen hoy los psiquiatras es utilizar unos criterios diagnósticos para ponerte una etiqueta y luego tratar esa etiqueta, tratar los síntomas de esa etiqueta con un psicofármaco. Esa es la regla habitual y fundamental de la psiquiatría de los últimos 40 años. El problema, a mi modo de ver, está, en primer lugar, en el sistema diagnóstico y, en segundo lugar, en el hincapié que se hace en el origen supuestamente neurotransmisor o bioquímico de esos trastornos y la necesidad de corregirlos con psicofármacos, con medicamentos. ¿Existe la estigmatización en la psiquiatría? Sí, evidentemente existe. Eh, eh, es verdad que cada vez es un fenómeno más habitual el que hablemos de psiquiatría o que conozcamos personas que están a tratamiento psiquiátrico o que tienen un problema psiquiátrico, pero sigue siendo un estigma muy importante, sobre todo cuando se trata de trastornos psiquiátricos de los llamados graves o endógenos o crónicos. Javier, siento mucha curiosidad. ¿Cuál es el significado etimológico de las palabras psiquiatría y psiquiatra? Pues psiquiatría viene de que en griego es una palabra griega que significa alma, soplo, espíritu, el aliento, el primer aliento, el soplo que entraba en el recién nacido y que lo acompañaba hasta la muerte, y cuando se moría, pues ese soplo seguía viviendo, ese espíritu volvía a su lugar de procedencia. Eh, Literalmente, y yatros, que es cuidado médico. Literalmente significa cuidado médico de los trastornos del alma. Aunque cuando se puso ese nombre, ya más que pensar en el alma, se pensaba en la mente, en el espíritu. La mente no estaba todavía muy separados esos dos conceptos, tan separados como están hoy.
Tratado de las enfermedades del espíritu. Es un término que propuso un psiquiatra alemán en el año 1800 y poco, 1808, y que, bueno, estaba comenzando el romanticismo y el hecho de llamarle de esta manera, llamarle Tratado de las Enfermedades del Alma, el nombre cuajó en ese momento y acabó sustituyendo a todos los demás. Y actualmente los psiquiatras hacen justicia a esa descripción que nos acabas de hacer. No, no hacen justicia, no hacen justicia a esa descripción, aunque esa descripción también es verdad que podría ser matizable, ¿no? Porque hablar de tratar los trastornos del alma parece un poco incluso atrevido o desproporcionado, ¿no? El alma, caso de que exista, no sabemos lo que es ni tenemos acceso a ella. Luego tratarla médicamente a mí me parece que eso sería un despropósito. Pero lo que sí sabemos es que la mente humana es sumamente compleja. No hay que descartar la existencia de aspectos espirituales no hay por qué descartar la existencia de aspectos espirituales en la mente humana y, desde luego, cualquier ayuda que se quiera dar a una persona que tiene un sufrimiento psíquico tiene que contar con todos esos puntos. No puede limitarse a tratar solo o a trabajar solo con la materia, con el cerebro, con lo que es puramente material. Tiene que contemplar los otros aspectos del ser humano, los aspectos biográficos, sociales, familiares, espirituales, afectivos, y eso sí que la psiquiatría de los últimos 40 años lo ha olvidado. Y actualmente, ¿la ciencia qué sabe sobre los trastornos psicológicos? Porque a veces cuando oigo a psiquiatras, médicos hablar, pareciera como si estuviera todo clarísimo, ¿no? Sí. Que se hubiera demostrado la existencia de esquizofrenia, del trastorno bipolar, da esa sensación. ¿Esto es así? Sí, da esa sensación, efectivamente. Es un poco lo que decía al principio. Llevamos 40 años en una psiquiatría en la que nos están dando esa sensación, pero eso no es cierto, en absoluto. No se ha podido demostrar la existencia de ningún trastorno psiquiátrico. De ninguno. De ninguno. Es decir, son todos hipotéticos, son todos hipótesis. Si tenemos tiempo luego hablamos del problema más a fondo. Pero la esquizofrenia es una hipótesis que se postuló en el año 1912, que se han hecho durante estos 100 años millones y millones de investigaciones multimillonarias en dólares y no se ha encontrado ningún marcador que permita decir esta persona tiene esquizofrenia. No hay ningún marcador ni químico, ni genético, ni de imagen radiográfica, ni de ningún tipo que permita decir esta persona tiene esquizofrenia y esta no la tiene. Luego sigue siendo una hipótesis de trabajo antigua, que hay algunas enfermedades, hay algunos trastornos mentales que parece que no tienen ninguna causa aparente y entonces se dice que son endógenos, que vienen de dentro y que posiblemente tengan un origen heredoconstitucional, que posiblemente esas personas tengan una tendencia hereditaria a tener esas psicosis endógenas. Y es lo único que podemos seguir diciendo. Hay personas que hay un 2-3% de la población
tiene una propensión a tener esas psicosis que no se pueden explicar de ninguna manera y que no se sabe cuáles son sus causas. Y seguimos sin saberlas. Esto que dices sorprende muchísimo. Yo no soy profesional de la salud mental, no soy médico, pero sorprende muchísimo. ¿En qué se basan entonces en la psiquiatría? Todo tiene su explicación histórica, ¿no? Se basa en una continuidad bueno, los psiquiatras de finales del siglo XIX eh, quisieron empezar a buscar entidades clínicas, cuadros clínicos, es decir, un conjunto de síntomas que veían que se repetían en distintas personas, y a eso le fueron poniendo el nombre de esquizofrenia, de psicosis maníaco-depresiva, de delirio crónico, y luego intentaron buscar posibles causas físicas de esos trastornos, pero pues llevamos así 150 años y seguimos buscando esas causas y no las hemos encontrado. Pero como en los últimos 40 años la psiquiatría se ha vuelto, ha tomado una orientación casi exclusivamente biologicista, pues solo se investiga en esa línea, solo se trabaja en esa línea y entonces, bueno, se van encontrando pequeños indicios que podrían intentar explicar el origen de esas psicosis endógenas, pero no han conseguido explicarlo, no han conseguido explicarlo. No sé, por ejemplo, uno de los indicadores, uno de los marcadores de los que presume la psiquiatría biologicista en la esquizofrenia es la atrofia cortical, que dicen en las personas con esquizofrenia el grosor de la corteza cerebral está disminuido, hay una pérdida de neuronas, una disminución de la masa neuronal. Eso todos los que sabemos un poco de neurología, sabemos que en sí mismo una atrofia cortical no significa nada. Hay personas con una atrofia cortical que funcionan perfectamente y no tienen ningún problema, ni han tenido problemas psiquiátricos, ni neurológicos, ni de ningún tipo. Y al revés, personas con demencias avanzadísimas que tienen una corteza cerebral impoluta, perfecta, sin ningún grado de atrofia. Pero bueno, tradicionalmente se viene diciendo desde hace 80 años que uno de los signos de la esquizofrenia es la atrofia cortical y entonces los defensores de esta línea de psiquiatría pues dicen que ese es uno de los posibles marcadores de la esquizofrenia. Recientemente se ha publicado un artículo donde se hace un estudio multicéntrico sobre este punto, sobre la atrofia cortical, y llegan a la conclusión de que el 37% de las personas diagnosticadas de esquizofrenia no tienen atrofia cortical. Y el 53% Vaya. sí. Y entonces llegan a la conclusión de que hay dos tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia con atrofia cortical y la esquizofrenia silenciosa que no da atrofia cortical. Esto es por ponerte un ejemplo de un marcador que ya ves que de marcador no tiene nada, porque si fuese un marcador de esquizofrenia, no pueden salir ahora diciendo que es que unos sí tienen la atrofia y otros no la tienen. Es decir, dirigen el agua en la dirección que a ellos les interesa. Por otra parte, en el estudio, que es lo que venimos diciendo siempre los que no estamos tan a favor de la psiquiatría biologicista, no te explican, es decir, lo que tendría que haber hecho con ese estudio es decir, bueno, dentro de los que tienen atrofia cortical, vamos a ver cuáles son las posibles causas de esa atrofia cortical. ¿Cuántos años lleva este paciente diagnosticado? ¿Cuántos años lleva tomando tratamiento psiquiátrico? ¿Cuántos años lleva completamente con un síndrome amotivacional, tirado en un sillón, sin hacer nada, sin tener una vida social, sin tener vida profesional, sin tener motivación para nada? Está demostrado que el cerebro, si no lo emplea, se va atrofiando.
Entonces, una persona que lleve 30 años diagnosticada y con un tratamiento que no le deja hacer nada, pues hasta cierto punto es lógico que esa corteza cerebral se vaya atrofiando. Y como te pongo este ejemplo por ponerte alguno, ¿no? Ujú. Pero como es en los distintos marcadores que han intentado la genética, pues la genética está demostrando, los estudios genéticos están demostrando que todos tenemos las condiciones genéticas para poder ser esquizofrénicos. Es lo único que están demostrando. Es decir, son tantos los puntos que se han encontrado en los diferentes genes que es verdad que aparecen con más frecuencia en ciertas enfermedades neurológicas como el Parkinson o como la demencia o quizá también en la esquizofrenia, pero que aparecen también en las personas normales. Entonces, no hay marcadores, sigue siendo una hipótesis, sigue siendo una hipótesis. Ujú. Un buen día Broiler dijo, cuando el paciente tiene este cuadro clínico de esta manera, pues a eso le voy a llamar esquizofrenia, y ahí estamos. Ahí Entonces, estamos. ¿cabría la posibilidad de que estuvieran mal diagnosticados? Mal diagnosticados, sí, cabe la posibilidad de que estén mal diagnosticados y además siempre admitiendo que ese diagnóstico es una hipótesis. Es decir, aunque esté Claro. bien hecho el diagnóstico, aunque esté bien hecho el diagnóstico, no deja de ser una hipótesis, no deja de ser una herramienta de trabajo. Es decir, bueno, voy a suponer que lo que tiene esta persona lo llamo de esta manera porque creo que puede evolucionar de esta manera, o puede ser debido a esto, o puede ser debido a lo otro. Eso por un lado. Y por otro lado, para poder hacer el diagnóstico de lo que llamamos psicosis endógenas, que son la esquizofrenia y el trastorno bipolar, en ambos casos, y que son los trastornos psiquiátricos que más problemas se están creando en la población y que más gente están psiquiatrizando, están dando lugar a que haya millones de personas pues condenadas en vida a una psiquiatrización crónica para toda la vida. En el caso del trastorno bipolar y de la esquizofrenia, como digo, uno de los requisitos de los criterios que se exigen en los sistemas diagnósticos actuales es que no haya otras causas que puedan explicar ese trastorno, esos síntomas. Es decir, si a mí me diagnostican una esquizofrenia, los síntomas no pueden ser debidos a otras causas, no pueden ser explicados por otras causas. Por ejemplo, si yo tengo alucinaciones, ideas delirantes, pero se detecta que he consumido psicotóxicos, sustancias psicoactivas, no se puede hacer el diagnóstico de esquizofrenia porque esos síntomas pueden explicarse debido a esos psicotóxicos. O si se demuestra que esas alucinaciones y esas ideas delirantes son debidas a un exceso de glucosa en la sangre, pues tampoco se puede hacer ese diagnóstico. Pero claro, fíjate, las causas que pueden dar lugar a un síndrome, a un síndrome esquizofrénico o a un síndrome bipolar son tantas que en una entrevista, dos entrevistas, tres entrevistas, cuatro entrevistas, es imposible descartarlas todas. Entonces, yo no sé si me estoy adelantando, pero yo cuando veo a un psiquiatra en una primera entrevista hacen diagnóstico de psicosis endógena, ya sea esquizofrenia, ya sea trastorno bipolar, yo me pongo en guardia y digo, bien, ¿ha descartado usted las 10.000 causas que pueden dar lugar a estos síntomas? ¿Le ha dado tiempo a descartar todas esas causas bioquímicas, neurológicas, endocrinológicas, ambientales, de estrés ambiental? ¿Las ha descartado todas? ¿Le ha dado tiempo a descartar las 1.000? Porque si le ha dado tiempo y me explica cómo las ha ido descartando, a lo mejor le doy credibilidad a su diagnóstico, pero si no, no sé si me explico.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que expones, Javier. Sí que conozco casos de personas que en la primera entrevista con el psiquiatra ya fueron diagnosticados. Muchísimos casos, o sea, muchísimos casos, muchísimas personas, a la mayoría de las personas que se les diagnostica una esquizofrenia o un trastorno bipolar, se les diagnostica en la primera entrevista. Se les diagnostica en la primera entrevista y, y, y el problema es que no solo se les diagnostica, sino que se les da un pronóstico tan sombrío, les da un pronóstico tan sombrío que la persona que entra a la consulta es una y la que sale ya es otra. La que sale ya sale marcada para toda la vida. Claro, O es sea, una condena para toda la vida. para toda la vida. Date cuenta que, por ejemplo, hay muchos psiquiatras, a mí me parece una práctica aberrante, pero muchísimos psiquiatras, cuando ya están acabando la entrevista y en su mente están pensando en el diagnóstico de esquizofrenia, le dicen al paciente que salga un momentito de la consulta y se quedan a hablar con los padres. Sí, 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 sí. Puedes preguntarlo, puedes preguntarlo. Se quedan a hablar con los padres o con los familiares y decirles, mire, el problema que tiene su hijo es un problema muy grave, se llama esquizofrenia, es una enfermedad que evoluciona muy mal, que acaba deteriorando a las personas, ya no va a poder ser una persona normal, no va a poder seguir haciendo su vida normal, es debido a una alteración de la neurotransmisión, tendrá que tomar este tratamiento toda la vida para que la enfermedad evolucione de la manera más lenta posible, pero olvídense de que pueda hacer una vida normal. Es decir, esto es tremendo, esto es tremendo. O sea, en realidad no ha sido el psiquiatra, ha sido el veterinario. Esto Claro, así ya anularon a efectivamente, la persona esto sigue enseguida. siendo como con el perrito al veterinario y entonces el veterinario le explica al dueño del perrito lo que tiene el perrito, la gravedad del problema. Pero como aquí no se trata de un perrito, se trataba de una persona, pues se le manda a salir y desde ahí ya comienza la anulación de esa persona y su psiquiatrización de por vida en la mayoría de los casos. Y tú, Javier, qué le dirías a esos familiares cuyo hijo, padre, madre, hermano fueron diagnosticados y que además les han dicho que esto es para toda la vida, que prácticamente no hay nada que hacer? ¿Qué les dirías a esos familiares? Pues yo muchas cosas. Les diría en primer lugar, que se informen, que se informen. Es verdad que es distinto un caso donde ya lleva mucho tiempo psiquiatrizado el sujeto a un caso nuevo, pero yo, por ejemplo, lo dije antes, si a mí un psiquiatra me diagnostica un trastorno endógeno en una primera, en una segunda entrevista, le digo, pues muchas gracias, pero voy a pedir otra opinión, porque no estoy de acuerdo, es decir, lo que les diría es, infórmense, sí, que pidan que se informen. Hoy hay muchas maneras de informarse. Hoy cualquier cosa puedes consultarla por internet. Hoy se te enciende un chivata en el ordenador del coche y quieres desactivarlo y vas a internet y enseguida encuentras cómo desactivarlo. Pues hoy si vas a internet y miras qué se sabe de la esquizofrenia, qué marcadores hay, realmente es una enfermedad para toda la vida, es deteriorante, puedes encontrar muchísima información que no tiene nada que ver con lo que te está diciendo el psiquiatra. Pues Que yo no lo que se les queden diría, con la primera información del psiquiatra y que se sigan informando. eso. Yo lo primero que les diría es, miren, no se alarmen, vamos, no se alarmen, no se agobien. Es posible que al primer psiquiatra que vayan les dé un mensaje muy pesimista, muy negativo, muy desanimante, un pronóstico muy malo, pero esa es la visión que tiene, la visión sesgada que tiene ese psiquiatra. Hay otras maneras de enfocar el problema, hay otros enfoques posibles
de la problemática que tiene su hijo, y esos enfoques son mucho menos pesimistas y tienen que buscar por esa línea. Y desde luego no cometan jamás el error de actuar a espaldas de su hijo, jamás, porque el día que ustedes permitan que el psiquiatra saque a su hijo de la consulta y hable a solas con ustedes, su hijo ya está siendo cosificado está siendo convertido en un objeto por ustedes y por el psiquiatra y por la sociedad en general. Ustedes bien tienen un problema, es difícil de asumir porque parece que el chico se ha vuelto loco, que se ha trastornado, pero no pierdan la calma y desde luego en ningún momento pierdan la confianza en su hijo, porque va a ser la única manera de que pueda recuperarse. Si caen en el error de la psiquiatría actual, en la que se les va a dar a ustedes un mensaje que el psiquiatra considera que ni siquiera lo puede escuchar el chico por lo grave que es, entonces se está empezando a cumplir la profecía anunciada, es decir, se está empezando a cumplir lo que dice el psiquiatra, que esto es muy grave. Porque Sí, la ustedes profecía mismos empiezan a autocumplida, tener, ¿no? eso es la profecía autocumplida, porque ustedes mismos están tratándolo ya como si fuese algo muy grave. Y ese es Sí. el, el perjuicio mayor que se le puede hacer a la persona en ese momento. Javier, ¿y por qué decidiste crear la Asociación Nueva Psiquiatría? ¿Y qué son los GAT, Grupos Abiertos Terapéuticos? Bueno, pues decidí crearla porque yo siempre he sido bastante contrario a la psiquiatría que se venía ejerciendo desde... No hemos hablado del porqué de esta psiquiatría, ¿no? Pero siempre he sido contrario desde hace muchos años. Yo cuando tuve mis primeros años de formación todavía hacíamos una psiquiatría un poco más humana, donde lo de menos era diagnosticar al paciente, el diagnóstico no tenía ninguna importancia, lo único que importaba era intentar comprender qué le estaba pasando a aquella persona. Pero luego, a partir de los sistemas diagnósticos actuales, sobre todo el DSM, yo veía bueno, que la persona dejaba de tener importancia y que lo único importante era que si aparecía este síntoma y este síntoma y este otro síntoma, era tal enfermedad y que esa enfermedad se curaba con tal medicamento. Entonces a mí esto me parecía un despropósito tan grande, olvidarse de la persona para dedicarse a centrarse en síntomas y investigaciones biologicistas, me parecía un despropósito tan grande que cuando me liberé del estar sometido a un sistema tan rígido como son los sistemas sanitarios, me vino la idea o la necesidad de hacer algo por ayudar a esta gente que quedaban metidos en un camino del que no iban a salir nunca. Un camino de sufrimiento, de muerte en vida, del que no iban a salir nunca. Y eso es lo que me motivó. Hay personas que me lo han dicho saber. Usted no ha sido valiente, usted esto tenía que haberlo hecho cuando era psiquiatra y no una vez que ha dejado de ser psiquiatra. Y en parte tienen razón, yo no he sido lo suficientemente valiente como para decir, dejo la psiquiatría porque bueno, tampoco estaba 100% convencido de que todos los psiquiatras hiciésemos más daño que beneficio. Yo también de alguna manera pensaba que algunos psiquiatras sí que podíamos producir algún beneficio, ¿no? Pero, la verdad es que cambiar el sistema desde dentro yo lo veo imposible. Es decir, los sistemas sanitarios son tan rígidos, son estructuras tan
enormemente rígidas que si te enfrentas a ella, bueno, pues te acaban aniquilando a ti, pero tú no cambias la estructura. Ujú. Y eso es un tema que a mí me preocupa. Es un tema que a mí me preocupa, porque ahora, por ejemplo, en algunos países europeos se está creando ya la figura del paciente experto y el familiar experto que se van a incorporar al equipo de salud mental. Pero no va a servir de nada. No va a servir de nada porque ese paciente experto y ese familiar experto van a ser fagocitados por el sistema, lo mismo que han sido fagocitados los otros miembros del equipo de salud mental. El psicólogo en la sanidad pública no ejerce como psicólogo, ejerce como apoyo del psiquiatra y continuidad del psiquiatra. El psicólogo en la sanidad pública no te hace psicoterapias, no te ve todas las semanas para hacerte una psicoterapia y ver qué problemas emocionales o qué problemas psicológicos tienes. No, no, te ve cada 6 meses con un psiquiatra en revisión para ver cómo estás. No indaga los problemas sociales que tienes que pueden estar influyendo en la enfermedad. Lo primero que hace es preguntarte es si te has tomado las pastillitas. Y cuando tengamos el paciente experto, pues lo primero que va a hacer es decirle a su compañero, al paciente, oye, que el tratamiento tenemos que tomarlo, porque si no, yo veo difícil la salida del sistema. Javier, Se me ¿y ocurre qué una, es? pero es muy atrevida. ¿Cuál es? Por favor, compártela. Pues sí, yo cada vez veo más vueltas. Yo creo que la psiquiatría no va a cambiar hasta que los profesionales no bajen a la ley. Es decir, hasta que no salgan a ayudar a esa persona, mi propuesta es, yo he dicho varias veces que si todos los psiquiatras y todos los psicólogos y todos los trabajadores sociales y todos los profesionales del equipo de salud mental durante el periodo de formación, que en psiquiatría son 4 años, tuviesen la obligación de ir 2 horas a la semana a un grupo de autoayuda a escuchar, si tuviesen en su plan de formación uno de los pilares fuese 2 horas a la semana, tengo que ir a escuchar a familiares, a pacientes, a usuarios, a escuchar a ver cómo ven ellos el problema, cómo lo manejan. Yo creo que esa formación sería indispensable para que esos profesionales empezasen a ser empezasen a hacer el papel que tienen que hacer, que es el de acompañantes, no el de directores. El psiquiatra no está para dirigir al usuario, está para acompañarlo y tratar de comprenderlo. No sé si me he explicado. Sí, sí, totalmente. Y entonces, Javier, ¿qué es ser un buen psiquiatra y cómo debe ser ese acompañamiento que tú comentas? Para ser buen psiquiatra, yo creo que es necesario que seas capaz de establecer una relación con el usuario, con el paciente, que tiene que tener unas características determinadas esta relación. En primer lugar, tiene que ser una relación fundamentalmente de escucha. Pero no nos enseñan así ahora. Ahora nos enseñan tú estate atento a lo que va diciendo y vete cogiendo los síntomas para que en cuanto puedas sepas ya hacer el diagnóstico. Es decir, el psiquiatra, tal como está hoy formado, cuando escucha al paciente está pensando en qué diagnóstico encajan esas quejas que da el paciente. Cuando en realidad lo que tendría que hacer es escuchar a esa persona y ver lo que quiere decir con esos síntomas, con esas quejas a veces que parecen absurdas o que parecen delirantes o que parecen extravagantes. Escuchar a la persona, escucharla
escucharla con empatía. Yo creo que el segundo rasgo de un buen psiquiatra indispensable es la empatía, es decir, eh, este hombre está sufriendo, me está contando unas experiencias muy dolorosas, yo no acierto a entenderlas, pero sí que voy a intentar ponerme en su pellejo para comprender su sufrimiento, para entender su sufrimiento y ver de dónde puede venir o cómo puedo ayudarle yo esa confusión mental que tiene en su cabeza, cómo puedo ayudarle yo a que vaya desenvolviendo ese nudo, ese embrollo que tiene en la cabeza y que tanto le está angustiando. Yo creo que el psiquiatra tiene que escuchar y empatizar y escuchar y empatizar y escuchar y empatizar y solo en determinados momentos decir, pues mira, yo creo que ahora convendría que hiciésemos esta actuación. Por ejemplo, antes hablábamos de los diagnósticos que no se pueden hacer en una primera entrevista, ni en dos, ni en tres. Bueno, yo en una primera entrevista puede no, seguro que no soy capaz de llegar a un diagnóstico ni falta que hace, pero a lo mejor me doy cuenta de que el paciente está sufriendo mucho porque duerme muy poco. ¿No? Pues puedo decirle, mira, hasta que te vea la próxima semana, hasta que completemos, tómate unos días algo para dormir o cualquier otra técnica que te ayude a ti a relajarte y a descansar. Es decir, se pueden hacer muchas cosas diferentes a lo que se está haciendo. Es ver cómo encasillo a la persona en los 350 diagnósticos que hay y ver cómo lo encasillo en uno y una vez que lo encasille, seguir la pauta medicamentosa que requiere esa encasilla. Entonces, Javier, ¿crees que sería beneficioso que los psiquiatras asistieran, por ejemplo, a un GAT, que es la herramienta principal de Nueva Psiquiatría, en el que familiares, profesionales y personas afectadas en primera persona pueden comunicar, hablar desde el respeto, desde la empatía y desde una relación horizontal? ¿Crees que sería una buena propuesta? Sí, era lo que comentaba antes. Creo, dándole vueltas, creo que a la larga será la única solución de que haya un verdadero cambio psiquiátrico. Que los profesionales bajen a la arena. Es decir, que los profesionales vayan allí donde están los pacientes y los familiares a escucharlos, a ser uno más, a empatizar con ellos. Porque además los propios profesionales tienen una problemática muy, muy importante que podrían compartir en esos grupos de ayuda, en esos grupos abiertos terapéuticos o en otros grupos. Pero yo creo que mientras la psiquiatría no tenga la humildad suficiente como para reconocer lo que decía Thomas Sinsen, que están en pañales, que no sabemos nada, y por tanto que tenemos que acercarnos a donde nos pueden enseñar, a donde nos pueden abrir los ojos, a donde nos pueden dar otra visión del problema, es allí donde están los usuarios y los familiares. A ver, si yo fuese ministro de Sí. Sanidad y encargado de elaborar ¿Qué harías, Javier? el programa de información psiquiátrica, todos los psiquiatras durante los 4 años de residencia, todos los médicos psiquiatras en formación, durante sus 4 años de residencia, tendrían que acudir 2 horas a la semana a un grupo de discusión. A un grupo donde el GAT es un grupo donde se reúnen personas
tienen problemas psiquiátricos, están concernidos o preocupados porque hay problemas psiquiátricos en su entorno o en su familia y que se reúnen para compartir esos problemas de una manera, estableciendo un diálogo completamente horizontal, donde nadie es más que nadie, donde la experiencia de todos es enriquecedora para todos, donde se establece una relación de sinceridad, de autenticidad. Allí va uno a descubrir su interioridad, su problemática interna, pues que eso le ayuda a los demás y la de los demás le ayuda a él. Y ese compartir entre usuarios, familiares y quiera Dios que algún día profesionales, yo creo que sería el camino para que realmente cambiase la situación. Claro, claro. Javier, pues aquí queda el mensaje grabado para el ministro. Vale. Vale. Javier, ¿qué es la hipótesis de la hiperia? Y, por ejemplo, ¿se podría diagnosticar hiperia en vez de esquizofrenia, en vez de, no sé, trastorno bipolar, psicosis? Bueno, diagnosticar hiperia sería muy complicado porque es una hipótesis muy peculiar y muy atrevida, pero sí que se podría diagnosticar, como propone Jim Vamos, que es un psiquiatra nada que ver conmigo, es un psiquiatra con una formación científica y una formación clínica y un reconocimiento como investigador a nivel internacional, o sea, nada que ver conmigo, que soy un psiquiatra corriente, pero Jim Vamos, con el que yo coincido en muchas de sus ideas, Jim Vamos propone sustituir los términos esquizofrenia y trastorno bipolar, sustituirlos por propensión. Hay un 2 o un 3% de la población que tiene una propensión a la psicosis. Tiene una propensión a la psicosis. Bueno, diagnosticarlo así sería solucionar ya gran parte de los problemas, gran parte del estigma que lean palabras como esquizofrenia o como trastorno bipolar. Diagnosticarlo como hiperia, pues no, porque la hiperia, a mí no me gusta mucho hablar de la hiperia, porque la hiperia es una hipótesis que elaboré yo a raíz de una serie de estudios donde yo comparaba la fenomenología mística, la fenomenología de los distintos místicos de las distintas religiones, y luego la fenomenología de muchos artistas y de muchos escritores y de muchos pintores y de muchos filósofos, la comparaba con la fenomenología psiquiátrica. Y yo llegaba a la conclusión de que hay una alteración neurofisiológica, un modo de funcionamiento neurofisiológico que podría explicar todas esas manifestaciones que se llaman las crisis epilépticas parciales y que en principio no tendrían por qué ser concebidas como patológicas, sino como un estado de conciencia diferente, pero no necesariamente patológico. Entonces sí, se podría decir, claro, si yo no pido ayuda al médico, si yo no necesito pedir ayuda al médico y yo me aguanto mi sufrimiento, me aguanto mis vivencias gozosas o me aguanto mis ideas delirantes sin que eso se traduzca en trastornos comportamentales, claro que se podría diagnosticar de hiperia. San Juan de la Cruz es el místico a partir del cual yo empecé a hacer estos trabajos. Padeció depresiones melancólicas gravísimas, pero como él no le llamaba depresiones melancólicas, él le llamaba purificaciones pasivas del alma que le enviaba a Dios, pues no se puede decir que haya sido un enfermo, porque no lo ha sido, porque no fue a pedir ayuda al médico. Aguante sus depresiones melancólicas como pudo y dándole gracias a Dios por tenerlas, pues en todo caso habría que decir que era un hipérico. No sé si con esto me explico.
que quizás muchísimas personas vivimos, ¿no? Esa noche oscura del alma. Javier, tú que tienes tantos años de experiencia en psiquiatría, ¿crees que una persona diagnosticada con esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor, que probablemente le han dicho que es para toda la vida, se puede recuperar completamente? Sí, 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 sí. Totalmente convencido. De hecho, hay muchas personas. Convencido, ¿estás convencido de ello? Estoy convencido de ello, sí. Estoy convencido y además en mi experiencia lo he visto. He visto que muchas personas diagnosticadas de esquizofrenia, diagnosticadas de psicosis maníaco-depresiva, que era como se llamaba antes el trastorno bipolar, diagnosticadas de maníacas, diagnosticadas de depresión melancólica, el cuadro ha remitido completamente y no se ha vuelto a repetir. Estoy convencido de que la recuperación completa es posible. Es más, cada vez estoy más convencido de que la no recuperación es más debida al, al pronóstico tan negativo que se hace de esa persona y al mundo en el que se encierra esa persona, al, al, a la marginalización que se hace de esa persona, más debido a eso que al propio proceso. Cada vez estoy más convencido de ello. Por eso insistía tanto antes en que cuando aparezca un cuadro de estos, los padres, los familiares, por favor, que no caigan en el error de pensar que su hijo ya no es una persona que ya no va a ser normal. Que no caigan, por favor, en ese error, porque eso es lo más grave de todo el proceso. Sí, sí, estoy completamente convencido. Un mensaje muy esperanzador para muchísimas personas, Javier. ¿Hacia dónde crees que tiene que ir la psiquiatría? Pues es compleja la pregunta, pero algo ya lo dije antes. La psiquiatría, como decía Thomas Insel, vuelvo a citar a Thomas Insel, el que fue presidente del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, la psiquiatría está en pañales. Tenemos que ser humildes y saber que la psiquiatría está en pañales. Y decía otra frase mucho más fuerte y que casi pasó desapercibida en aquel discurso de despedida como presidente. Decía, con solo cerrar el hueco que hay, con solo que cerrásemos el hueco que hay entre lo que sabemos y lo que hacemos, con solo cerrar este hueco, salvaríamos muchas vidas. Es decir, está diciendo, si obrásemos menos y fuésemos más prudentes, salvaríamos muchas vidas. Entonces yo creo que la psiquiatría tiene que ir hacia una posición de humildad, de no empeñarse en convertirla en una especialidad médica más, porque es imposible, porque mientras haya elementos que no pueden ser abordados científicamente, materialmente, pues tendrá que ser contemplada y manejada de una manera distinta a como se maneja, por ejemplo, pues un especialista de estómago. Es que en psiquiatría son tantas cosas, en la mente son tantos los factores que influyen y muchos de ellos no son abordables desde el punto de vista materialista, pues tendremos que estar abiertos a contemplarlo todo, estar abiertos, humildes y abiertos y escuchar y recuperar conocimientos de neurología que se han perdido. Hoy los psiquiatras no saben nada de neurología y por eso se atreven a diagnosticar una esquizofrenia en la primera entrevista, un trastorno bipolar en la primera entrevista, cuando puede haber mil enfermedades neurológicas o 1000 enfermedades endocrinológicas que explicarían el problema. Trabajar más coordinadamente con tener más conocimientos de neurología y sobre todo estar abiertos a la escucha y salir del recinto sanitario, salir del corset, de ese encorsetamiento que provoca el recinto sanitario. No sé qué más decir.
La última pregunta que te quería hacer va muy relacionada con lo que estabas explicando ahora, y es cuál sería el último mensaje que mandarías a todos los profesionales de la salud mental, ¿no? Humildad, escucha activa, empatía, salir del despacho, ¿no? E ir a la calle a conocer el sufrimiento, cómo viven esas personas esa situación. Y un cambio de posición, eso es lo que yo he entendido, Javier, si no me corriges, de experto a una persona que no sabe, entonces le enseño qué tiene que hacer, cómo tiene que vivir lo que le está sucediendo, o colocarme en una posición de tú a tú, ¿no? de un igual, y aquí estoy para acompañarte, para ayudarte en lo que sepa, en lo que pueda, pero tomando las decisiones conjuntamente. Efectivamente, tomando las decisiones conjuntamente, yo diría más, siendo plenamente consciente de que el protagonista de la situación es el usuario, es el paciente. Quien tiene que tomar las decisiones es el paciente. Tú puedes ayudarle después de escuchar y después de haber intentado comprender, puedes ayudarle con tu comprensión, o con tu apoyo, o incluso con alguna orientación, pero sabiendo siempre que el protagonista tiene que ser el propio usuario. Entonces el papel del psiquiatra, de los profesionales de la psiquiatría, es el de acompañamiento, de escucha. Mira, el otro día pensando en esto se me vino a la mente un ejemplo que no es correcto, pero que en parte explica. Esto es como cuando un señor va con el coche y se le estropea y llama a la compañía de seguros. La compañía de seguros manda enseguida un mecánico a arreglar el coche. Bueno, yo no digo que no tenga que haber un mecánico que arregle el coche, pero yo creo que la compañía de seguros tendría que mandar también a una persona, a un experto suyo, para que se preocupe de cómo está la persona que va dentro del coche. ¿Cómo le ha afectado esa avería? ¿Qué viaje le ha frustrado? ¿Era un viaje sin importancia? ¿Era muy importante? ¿Está sufriendo mucho? Yo creo que el papel del psiquiatra sería más bien este, es decir, más que arreglar el coche, que no sabemos muy bien si está estropeado o no, escuchar a la persona que se ha quedado tirada en la carretera. Pero es que no quiero ser pesimista, pero es que no nos enseñan esto, no nos están enseñando esto en la formación. Por eso insisto en que deberíamos de bajar a formarnos a los grupos. Fuera de la universidad. Fuera de la estructura sanitaria. ¿Estructura sanitaria? Sí, de la estructura sanitaria, porque es que es muy difícil que yo como psiquiatra me pueda enfrentar al gerente del hospital, al jefe de servicio, a mis compañeros, a las enfermeras, a los guardias de seguridad. Es decir, si quiero hacer las cosas bien, me tengo que estar enfrentando constantemente con todo ese sistema que está lleno de protocolos, de normas, de corsetamientos. Entonces, la única manera de aprender a hacerlo sería tener al mismo tiempo una formación externa, fuera, yendo a donde están los pacientes y los usuarios y trabajar allí con ellos sin ningún encorsetamiento. Esa es la Sabemos que los psiquiatras no lo tienen fácil por lo que comentas ahora mismo, Javier, pero desde aquí les invitamos a que conozcan más, escuchen más desde el cariño, desde la empatía a las personas que tienen delante. Yo te agradezco muchísimo, Javier, este ratito. Podréis encontrar el libro de Javier Álvarez, Una nueva psiquiatría, en Amazon en versión Kindle, y también si queréis informaros más está la web de nuevapsiquiatría.es. Javier, a mí me gustaría dar una opinión mía personal,
y es que creo que tú y también la asociación están generando poquito a poco un cambio en la psiquiatría tradicional. Creo que se está haciendo historia en este sentido, así que muchas gracias por todo lo que aportas a la psiquiatría. Muchas gracias a ti, Liana, por los ánimos que nos das, que son muy bienvenidos. Son muy bienvenidos. Muchas Gracias, gracias. Javier. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego.